A compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir, continuamos con nuestro segundo mensaje de la prueba a la victoria en esta serie que tiene como título Aprovechando mis pruebas. Y vamos a leer la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. De la prueba a la victoria, segunda parte. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 12. Dice, hermanos, lo espero un poquito. Santiago 1, versículo 2 al 12. Leemos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. El domingo pasado terminamos el mensaje aquí, en esta última frase, hablando de los que le aman. Los que le aman. Y vamos a retomar ahí, donde dejamos el domingo pasado. Déjeme decirle, amar a Dios es sin duda la clave para soportar pruebas, aflicciones y dificultades. Es más, puede que amar a Dios sea la más clara evidencia de que alguien es verdaderamente salvo, que es un verdadero convertido, que realmente tiene vida eterna, que ha nacido de nuevo. Y el apóstol Santiago, en esta carta, está diciendo que los verdaderos cristianos son los que le aman a Dios. Aman a Dios. Y porque aman a Dios, esa es la razón por la que soportan. No porque sean superhéroes, no porque tengan más fuerzas que otros, sean mejores creyentes que otros, no. La razón por la que un cristiano soporta las pruebas, enfrenta las pruebas, resiste las pruebas, no abandona las pruebas, en los problemas y en las aflicciones, es porque ama a Dios. Soporta porque su amor a Dios no solamente es genuino, sino es fuerte. Ahora, uno puede sentirse débil en medio de las pruebas y justamente muchas veces las pruebas cumplen con ese rol, te hacen sentir débil, te hacen sentir cuán pocas fuerzas tenés. Es como las pruebas muchas veces son como un baño de realidad, nos ayudan a ver que no somos tan como nos creemos, que no somos
tan guay como pensamos que somos. Que no somos tan sabios como creemos que somos y que nuestra fe no es tan boom como creemos que es. Las pruebas vienen y muchas veces cuando vienen las pruebas y las aflicciones, uno anda como pollito mojado, ¿no? Cuando estamos pasando por tiempos de bendiciones, de bendición, qué alegría, qué gozo, cantamos, levantamos las manos, hablamos, charlamos con los hermanos, saludamos a todos, pero cuando venimos muchas veces a la reunión del domingo y venimos atribulados, venimos con pruebas, cómo cuesta levantar una mano, cómo cuesta aplaudir, cómo cuesta, no querés que nadie te hable, y uno se siente como que el otro día estábamos en una reunión de pastores, teniendo una charla, una mesa chica, y estaba presente un pastor que pasó una prueba, pero muy, muy grande, pero muy, muy grande. Y se le notaba en el rostro, ¿verdad? Se le notaba en el rostro, incluso en el tono de la voz. Y en un momento él agradeció a los pastores que estábamos ahí por el apoyo que él recibió de parte de los pastores en medio de su prueba, por las oraciones. Y mientras lo decía, se le quebraba un poco la voz, porque todavía está muy afectado, ¿no? Y está muy afectado por lo que le pasó. Aflicción, prueba, dolor, tragedia. Y así nos sentimos, ¿no? Así es como nos sentimos cuando estamos pasando por pruebas. Uno se siente con menos fuerza, se siente como que a veces caemos en el peligro o el error de decir, pobre yo, lo que estoy pasando. Pero muchas veces las pruebas nos hacen bien en ese sentido porque nos ayudan a bajarnos un poco del caballo. ¿Cuántos me están entendiendo? Nos ayudan a humillarnos, a ser más humildes delante de Dios. Nos ayudan también a poder ponernos en el lugar de otros. A veces nos cuesta, ¿no? Decir, ¿cómo puede ser que este fulano, que fulana, cómo puede ser? ¿Cómo reacciona así? ¿Cómo actúa así? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se pone las pilas? ¿Por qué no esto? Yo en su lugar haría esto. Y como dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando ves que alguien está caído, restauralo con un espíritu de mansedumbre, no sea que vos también seas que tentado y te des cuenta mañana, cuando te pase lo mismo que le está pasando a tu hermano o a tu hermana, vos estés pachucho igual que él. Ahora, esta debilidad no puede anular el amor. Este sentimiento de debilidad emocional o debilidad espiritual no anula el amor que tenemos a Dios. No es por fuerza nuestra que uno se mantiene firme en las pruebas y las dificultades. Nos mantenemos firmes porque en última instancia, aunque mi fe flaquee, aunque no me sienta poderoso ni muy seguro, aunque no tenga toda la fortaleza que en otras veces tengo, a pesar de todo eso, amo a Dios. Amo al Señor. Y ese amor al Señor, ese amor es el vínculo que une al creyente con Dios y que lo mantiene unido en medio de las tormentas de la vida. Soportamos, los creyentes, soportamos las pruebas porque nuestro amor a Dios no puede ser quitado. No nos puede ser robado. Podemos perder familiares, podemos perder económicamente, podemos perder la salud, podemos enfrentar tragedias de la vida como Job las tuvo que enfrentar en su propia vida, pero no hay nada que nos pueda robar el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones el día que le conocimos. Nada puede hacerlo. Ahora, hay cosas que no son una prueba de amor genuino y de fe real. Por ejemplo, la buena moral no es prueba de un amor genuino a Dios. Tener conocimiento bíblico, activismo en la iglesia, activismo religioso, convicción de pecado, tener miedo del infierno, todas estas cosas no son una prueba de que la fe y el amor es real, son genuinos.
Uno puede hacer todo esto, uno puede tener todo esto y aún así no amar a Dios y aún así no creer en su palabra. No se olviden, los fariseos tenían excelente moral, los fariseos tenían conocimiento bíblico, los fariseos eran muy activos en el templo, los fariseos también tenían temor de la condenación y los fariseos hacían muchas largas oraciones esperando el perdón de sus pecados, pero ellos no amaban a Dios ni creían en la palabra del Señor y por eso Jesucristo condenó sus vidas. Ahora, ¿qué es entonces lo que prueba que hay un amor real en nuestras vidas, una fe real que es una fe salvadora? Bueno, la prueba es el amor genuino hacia Dios. Y ese amor, ¿cómo se comprueba? Bueno, es lo que habla toda la carta de Santiago. Yo los animo, esta semana, que lean toda la carta de Santiago. Porque la carta de Santiago nos dice cómo es que el creyente prueba que ama a Dios. En primer lugar, por la manera en que el creyente reacciona ante las pruebas. El creyente prueba que ama a Dios por cómo es su actitud ante la palabra que oye y escucha, ante la enseñanza de la Biblia. El creyente prueba que ama a Dios de acuerdo al trato que tiene con sus hermanos, de acuerdo al uso que hace de su lengua, de acuerdo a las buenas obras que hace o que no hace, de acuerdo a la sabiduría que guía a ese creyente, que puede ser la sabiduría de Dios o puede ser la sabiduría del mundo. También qué tipo de relación tiene el creyente con el mundo, si está casado con el mundo. La prueba del amor al mundo es una evidencia si alguien realmente ama a Dios. Otra evidencia del amor a Dios es cuánto alguien depende de Dios en su vida. También la prueba de la paciencia, hermanos. La prueba de la paciencia es señal de cuán genuino es nuestro amor al Señor. La prueba de la veracidad, de la sinceridad, de la honestidad en el trato con nuestros semejantes. También la prueba de la oración. La vida de oración habla de nuestro amor genuino o de nuestra falta de amor. Y una persona que verdaderamente ama a Dios va a salir aprobado en todas estas pruebas de las que habla Santiago en sus 5 capítulos. Les recomiendo, 5 capítulos son la carta de Santiago, se los recomiendo para que lo lean durante esta semana. Pero la evidencia inicial de que alguien ama a Dios es justamente el amor a Dios. La evidencia inicial de una fe genuina, de una fe real, es el amor hacia Dios. Y ese amor, ¿dónde se ve? Cuando se soporta las aflicciones, cuando se soportan las pruebas. Porque las pruebas y las aflicciones van a venir a revelar cuán genuina es nuestra fe y cuán real es nuestro amor. Y cuando la fe y el amor son verdaderos, ¿qué hace un creyente? Persevera en medio de la prueba. Persevera, soporta en medio de la prueba. Ahora, repasando un poco lo que dijimos el domingo pasado, el versículo 2 que nos dice claramente que vamos a enfrentar todo tipo de pruebas en esta vida. El versículo 3 que dice que las pruebas vienen para probar la validez de nuestra fe. Y el versículo 12 dice que el que soporta las pruebas va a ser recompensado por Dios porque está dando muestra que ama a Dios. Dijimos también que nuestra seguridad de salvación depende absolutamente de Dios. Nosotros dependemos de Dios para nuestra salvación, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista nuestro, la perseverancia que nosotros demostramos en medio de las pruebas confirma esa seguridad que tenemos de salvación. En otras palabras, Dios nos sostiene en medio de las pruebas, pero el cristiano se aferra a Cristo en medio de las pruebas. Eso es muy importante.
Es un equilibrio muy importante. No es que uno dice, bueno, mi salvación depende de Dios, yo ya estoy salvo, salvo siempre salvo, no tengo que hacer absolutamente nada. En verdad, esa es una media verdad. Es verdad, Dios me sostiene, Dios me salvó, me mantendrá salvo hasta el final, que Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero en el trayecto, mientras caminamos en esta tierra, el verdadero creyente se aferra a Cristo en medio de las pruebas. Dios lo sostiene, pero Él se aferra. El creyente verdadero entiende y sabe que no hay prueba, tribulación, tentación que pueda destruir el amor que hay hacia Dios en su corazón. Si se rinde, si baja los brazos, si abandona su fe, si niega al Señor o ignora, algunos dicen, no, yo no lo niego al Señor, pero lo ignoran, se vuelven indiferentes a Dios. Lo que están demostrando esas personas, que su fe está muerta, que su fe nunca fue real. Es triste y es lamentable ver vidas que profesan la fe en Cristo, se bautizan, llegan a formar parte de la iglesia, incluso llegan a servir en algún área del ministerio en la iglesia, pero cuando viene una prueba fuerte, viene el sacudimiento, viene la aflicción, abandonan a Cristo, demostrando que su fe nunca fue real, que su fe nunca tuvo vida. Pero también he visto personas enfrentar toda clase de adversidades. He visto personas en estos años enfrentar pruebas durísimas. He visto personas enfrentar muchas veces tragedias en su vida y permanecieron y vencieron y siguen caminando con el Señor. La gloria es para Dios. Eso es muestra de que la fe que tienen es real. Que esa fe es genuina. Que esa fe está viva. Ahora, ¿cómo hacemos para poder perseverar en medio de las pruebas? ¿Y cómo aprovechar nuestras pruebas? ¿Cómo sacar provecho de las pruebas? ¿Cómo pasar de la prueba a la victoria? Y esto es lo que Santiago nos enseña en este pasaje. Hay 5 claves para perseverar en medio de las pruebas. Hoy voy a compartir 3 solamente, las próximas 2 el domingo que viene, porque no va a dar el tiempo. Pero déjeme comenzar con la primera. Versículo 2, lea su Biblia. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La clave número 1 para perseverar en medio de las pruebas, la clave número 1 para convertir nuestros problemas y aflicciones en victorias es tener una actitud de gozo en medio de las pruebas. Ahora, note una cosa, el versículo 3. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 3? ¿Cuál es la primera palabra? Hermanos. ¿Cuál es la primera palabra? Versículo 2, perdón. Versículo 2. Hermanos. Disculpen. Me acelero a veces. Versículo 2. ¿La primera palabra cuál es? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está escribiendo? Hermanos. ¿Qué significa? Que solamente pueden perseverar para salvación en medio de las pruebas los que son creyentes de verdad. Los que no son creyentes de verdad, el fuego de las pruebas va a terminar quemando esa fe en apariencia. Por eso dice hermanos. Todos estamos en alguna manera, ya sea por internet o ya sea por el teléfono, expuestos a videos, a videitos, ¿no? Qué felicidad cuando te llenan la casilla de WhatsApp de videitos, ¿no? Y muchos videos motivacionales, ¿no? De carreras de atletas que corren con una sola pierna, de ciegos que pintan y hacen cosas tremendas.
de gente que no tiene brazos ni manos, pero canta, salta, baila y hace un montón de cosas. Y todo eso para motivarte a que, dale, vos podés, vos podés, vos podés. Los videitos motivacionales son eso nada más. Son motivaciones momentáneas y pasajeras que se termina la motivación cuando terminaste de ver el video. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Es verdad que hay personas que demuestran que han enfrentado tragedias en la vida y hay personas que demuestran haber enfrentado adversidades y dificultades y se sobrepusieron y lograron cosas importantes en la vida. Pero sepa una cosa, ninguna de esas personas y ninguno de esos actos heroicos pueden salvar el alma de un pecador para que vaya al cielo. Ninguna. Esos videos son totalmente y casi intrascendentes para nosotros porque no estamos hablando de perseverar en esta vida para que nos salgan bien las cosas en la vida. No estamos hablando de perseverar en la vida para lograr un objetivo temporal. No estamos hablando de perseverar en la vida para que podamos conseguir los sueños o los proyectos que tenemos. No digo que eso no hay que hacerlo. No está mal que lo hagamos y de hecho lo tenemos que hacer. Es una virtud ser perseverante, ser tenaz, ser esforzado y ser valiente. Es una virtud, es una cualidad. Pero cuando hablamos acerca de perseverar para la salvación del alma, cuando hablamos de perseverar en medio de tragedias, en medio de pruebas y dificultades, porque vamos camino a una vida eterna, porque vamos camino al cielo, eso solamente lo pueden hacer los creyentes. Y hermanos, hay más héroes en medio de las iglesias que muchos campeones de fútbol, que muchos campeones de boxeo, que muchos campeones de tenis, que muchos científicos, que muchos artistas y que muchos empresarios. Porque hermano, en este mundo, por conseguir una corona temporal y una corona material, no es tan complicado ni difícil esforzarse, pagar el precio, transpirar la camiseta, entrenarse, hacer puchero, tragarse el puchero y seguir para adelante para lograr lo que sea. Pero otra cosa es cuando estamos hablando de luchar contra el infierno, de pelear contra Satanás, de enfrentarte contra el sistema de este mundo por la salvación de tu propia alma. Cuando todo el mundo y el sistema, la educación, la cultura, la política, cuando tus propios familiares, cuando tus propios amigos, seres queridos y vecinos son totalmente contrarios a tu fe, como le pasó a Job cuando le vino la calamidad y perdió su familia, perdió su economía, perdió su salud, su propia esposa fue y le dijo, maldecí a Dios y morite. Sin embargo, Job en ese momento demostró que él amaba a Dios y se mantuvo firme en medio de sus terribles tragedias. Y hermano querido, hermana querida, eso lo puede hacer solamente un creyente. Dijo Job, aunque el Señor me matare, en Él voy a confiar. Por eso dice, hermanos, no le pidas gozo en las tragedias a un incrédulo. Pueden tener emoción, podrán tener motivación, pero no le pidas gozo completo, gozo puro a un incrédulo. Luego dice la palabra tened, hermanos, tened. ¿Sabe qué significa tened? Considerad como gozo lo que estás pasando. Ahora, déjeme decirle algo. Por supuesto que esto no pasa de la noche para la mañana. No es de un día para otro que empezás, sos un recién convertido, recién naciste de nuevo, entregaste tu vida a Cristo, empezaste a congregarte, empezaste a estudiar la Biblia, empezaste a orar, y a la semana, 15 días, al mes, vino una prueba que te movió toda la estantería. Y claro, viste, no podemos esperar que, ¡ah, qué felicidad! Me echaron del trabajo. Estoy recontra feliz. ¡Qué felicidad! Se murió ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué No, claro. Si aún nosotros, que tenemos la mayoría, tenemos varios años de creyente, nos cuesta o no. O sea, lleva tiempo. Lleva tiempo aprender a tomar las pruebas así. Lleva tiempo. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, en todo he sido enseñado y he aprendido a vivir contento, así tenga escasez o tenga abundancia. ¿Qué dice Pablo? He aprendido a vivir así.
Y si Pablo tuvo que aprender a encarar las circunstancias de la vida con gozo, nosotros también tenemos que aprender a encarar las vidas, las tragedias y los problemas y las luchas de la vida. Tenemos que aprender a encararlos con una actitud de gozo, porque eso es lo que nos manda la Biblia. Pero se aprende. Es algo que se aprende, es algo que se cultiva. No sucede automáticamente. Muchas veces es hablarse uno mismo y decir, para un poco, frenate un poco, tranquilo, no te enojes, no despotriques, no te desanimes, no te desalientes. Para un cacho y podés andar un día, 2 o 3 medio arrastrando los pies porque estás desanimado y estás bajoneado, pero en un momento uno tiene que empezar con este ejercicio, este aprendizaje de empezar a decir, Señor, tú tienes control de mi vida, tú estás en control de todo lo que pasa, tú eres soberano. Si vos permitiste esta prueba, dice tu palabra que es para mi bien. Señor, es doloroso lo que me pasa, no entiendo por qué me pasa, pero tu palabra dice que tú estás conmigo, que tú me vas a ayudar, que tú me vas a librar. Tu palabra dice que en toda prueba y tentación siempre hay una salida, y ahí estamos trabajando con nuestro propio corazón, estamos educando nuestra propia mente para reaccionar ante la prueba con una actitud de gozo. ¿Cuánto me están entendiendo? No nos olvidemos, hermanos, que el Señor Jesús enfrentó dolor para poder alcanzar gozo en su vida. Así que cuando te tropieces con una prueba no planeada, sorpresiva, que te sacude, que viene, que te envuelve, que te agarró desprevenido, tu actitud y la mía tiene que ser una actitud de gozo. El Señor Jesús, nuestro ejemplo, en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El gozo había sido puesto ¿dónde? ¿A dónde? Delante de él. Y por el gozo que estaba delante de él, él soportó ¿qué? La cruz. Soportó la cruz y menospreció, no le dio importancia, no le dio valor a la vergüenza y a la humillación que tenía que pasar. No le dio ninguna clase de valor a eso porque él sabía que el gozo iba a venir a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar el dolor para alcanzar el gozo, nosotros no podemos esperar algo diferente. Podemos tener gozo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver más allá de la prueba presente. Tenemos que aprender a ver más allá de lo que estamos pasando en este momento. Juan 16:20. Acompáñame ahí, por favor. Aprender a ver más allá no significa cerrar los ojos y entrar a imaginar algo. Aprender a ver más allá es saber que después de toda prueba viene un tiempo de gozo en la vida del creyente, porque eso es una promesa de parte de Dios. Juan 16:20. Mire lo que dice. Juan 16:20. Esto tenemos que aprender, hermanos. De cierto os digo, que vosotros, ¿qué? Lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Qué feo es llorar cuando otros están alegres, ¿no? Es feo. Pero aunque vosotros estéis tristes ahora, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esa es una promesa, márquelo en su Biblia. Hermano, hermana, tu tristeza se va a convertir en gozo. Y verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, tenemos que aprender que las pruebas
traen a nuestras vidas un gozo que ninguna experiencia de la vida nos pueden dar. Un gozo y una fortaleza nos son prometidas a todos aquellos que enfrentamos y pasamos fielmente en medio de las pruebas. Entonces, sabiendo que vamos a enfrentar pruebas, sabiendo que vivimos en un mundo lleno de dolor y de aflicciones, tengamos la actitud correcta. Pruebas van a venir y créame que van a venir. Incluso, algunos de ustedes pueden contar ciertamente de esto, ¿verdad? Y saben, no le estoy hablando de nada que ustedes no sepan. Entonces, la primer clave para convertir nuestras pruebas en victoria, tener una actitud de gozo en medio de las pruebas, porque sabemos lo que va a venir después. ¿Cuánto dicen amén? La segunda clave, tener una mente que entiende, tener entendimiento. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. No solo necesitamos tener una actitud de gozo en medio de las pruebas, sino que tenemos que tener entendimiento, una mente que entiende. La palabra sabiendo significa conocer por experiencia personal. Eso significa sabiendo. ¿Qué quiere decir? Que si vas a enfrentar una prueba de manera victoriosa, si vas a perseverar, tenés que saber algunas cosas. O sea, como le dije recién, no es algo automático, es algo que uno aprende. Es algo que uno cultiva en su vida cristiana, en su vida espiritual. Pero déjeme decirle algo. Los que estudian la palabra de Dios corren con ventaja sobre los que no la estudian. Porque dice el pasaje, sabiendo que, o sea, la única manera de convertir mis pruebas en victorias es entendiendo algunas cosas. ¿Qué cosas son las que tengo que entender? Las cosas que la Biblia me enseña y las cosas que la Biblia habla. Cuando uno entiende lo que la Biblia enseña, cuando uno entiende lo que la Biblia habla, corre con ventaja en medio de las pruebas por encima de aquel que ignora lo que dice la palabra. ¿Cuánto me están entendiendo? Los que estudian la Biblia tienen ventaja sobre los que no la estudian. Por eso estudiar la palabra es de provecho, no solamente por una cuestión intelectual, no solamente por adquirir conocimiento bíblico, no solamente para decir yo estudié y rendí cuántas materias, tengo un título teológico. Ese no es el fin del aprendizaje y el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia santifica nuestra vida. El estudio de la Biblia renueva nuestro espíritu de la mente, nuestra forma de pensar, nos cambia nuestra forma de pensar y nos da una perspectiva de la vida de acuerdo a los ojos de Dios. Eso te lo da la Biblia. Eso es lo que lo da la palabra de Dios. Por eso estudiar la Biblia es vital para que nosotros podamos sacar provecho de nuestras pruebas. Ojalá Dios quiera que usted corra con ventaja, porque las pruebas van a venir igual. Y ¿saben qué? Muchas veces, y esto es una gran verdad lo que le voy a decir. Nosotros, y está bien que lo hagamos, cuando llegan las pruebas, oramos a Dios. Y clamamos a Dios, y pedimos, y angustiados estamos, y lloramos delante del Señor. Y está bien, pero déjeme decir, una cosa es orar, no entendiendo el porqué de las cosas, y otra cosa es orar entendiendo por qué Dios está haciendo las cosas. Es otra actitud del corazón. Entonces ahí se entiende por qué uno puede alabar a Dios en medio de las pruebas, uno puede cantar a Dios aunque tenga el corazón partido, y uno puede tener gozo y paz en su corazón aunque haya sufrido una tragedia. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios dice en su palabra. Sabe, Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El que está afirmado en lo que dice la palabra, el que conoce lo que dice la palabra, déjeme decirle, sus pruebas no las va a pasar como aquel que no conoce la palabra. Ni su oración, ni su actitud va a ser igual, porque su entendimiento hace que su actitud sea diferente en medio de las tribulaciones. El Señor Jesús soportó la cruz.
Ahora, el Señor Jesucristo soportó la cruz no porque humanamente hablando era un superhéroe, porque Él sabía lo que la Biblia decía acerca de Él. Él sabía lo que los profetas decían, que el Mesías va a morir, pero al tercer día se va a levantar. ¿O no? Mientras Jesús le decía a los discípulos, muchachos, voy a morir, ellos se ponían tristes, el Señor le decía a ellos, voy a morir, tranquilo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Es una actitud diferente, porque el Señor conocía lo que decía la palabra de Dios. Él sabía lo que iba a venir. Entonces vos y yo también necesitamos saber estas cosas. ¿Qué necesito saber? Necesito saber que la prueba de la fe, de nuestra fe, produce paciencia. Tengo que saber que la prueba de la fe produce ¿qué? Paciencia. En otras palabras, tenés que saber que lo que está pasando en tu vida está produciendo algo muy bueno para vos. ¿Cómo puede un dolor, cómo puede la tristeza, la angustia, la prueba, la aflicción, la tragedia, cómo puede producir algo bueno para mí? Porque Dios está en control de la vida de los creyentes. Porque nada sucede en la vida de un creyente que no sea parte del plan de Dios. Nada sucede en la vida de un hijo de Dios, de un verdadero creyente, que Dios no sea como soberano, dueño y rey de todas las cosas, estando en control de cada circunstancia de nuestras vidas. Dios está haciendo que la prueba produzca algo bueno para nosotros. Y cuando pases la prueba y la pases con victoria, vas a saber que tu fe es real. Y hermanos, eso trae mucho ánimo y trae mucho aliento. Decía mi pastor, la perseverancia es señal de una fe viva. A veces pensamos que la señal de una fe viva son los milagros, las sanidades, el éxito y los logros. Que eso es la señal de una fe viva. Pero la señal de que una fe es viva, de que es una fe real, que es una fe que salva el alma de verdad y que recibió perdón de pecados y vida eterna, es una fe que persevera en medio de las pruebas. ¿Cuántas veces la fe de los milagros, la fe de la sanidad, la fe del éxito se esfuma cuando llega la prueba? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan las multitudes que seguían a Cristo? Y cuando Cristo se dio vuelta y les dijo a ellos, el que quiere seguirme, estas son las condiciones. Ustedes me siguen porque los milagros, y está bien, yo los amo y les doy milagros, les doy de comer porque tengo compasión de ustedes. Pero si quieren ser verdaderamente mis discípulos, estas son las condiciones. Y en Juan capítulo 6 dice que la mayoría de sus discípulos lo abandonaron esa tarde. Y cuando los discípulos, los 12, lo miraron al Señor, medio como diciendo, ¿qué estás haciendo? Se nos va la gente. Jesús le dijo a Pedro, ustedes también se quieren ir. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes que palabras de vida eterna? Y déjeme decirle, lo que te sostiene en medio de la prueba, lo que te sostiene en medio de los problemas, lo que te sostiene en medio del dolor, en medio de la aflicción, es la palabra de Dios. Las promesas de Dios. Es ahí donde nosotros nos sostenemos. Pedro realmente era bien sabio cuando dijo lo que dijo. Ahora, si alguien me preguntara, ¿cómo sabes, Horacio, que sos salvo? ¿Cómo sabes que sos un verdadero cristiano? Yo podría decir, porque amo al Señor, aunque no lo amo con un amor perfecto, no lo amo como Él se merece que yo lo amara, como debería amarlo, no lo amo como debería, pero amo al Señor. Ahora, ¿y cómo sabes que amo al Señor? Que amás al Señor, porque puedo hoy mirar para atrás en mi vida
y puedo ver que durante toda mi vida de creyente, en todas las cosas que me ha tocado pasar, he permanecido y todavía camino con el Señor. Mi perseverancia a lo largo de estos años habla de que mi fe es real y no hay aliento más hermoso y maravilloso que saber que la fe que uno tiene es de verdad, porque esa fe te va a llevar al cielo. Amén. Te va a llevar al cielo. Por eso dice, sabiendo esto, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Produce significa que logra algo. Nunca pienses que las pruebas no hacen nada. Nunca pienses que las pruebas no logran nada. Las pruebas están diseñadas para producir perseverancia, tolerancia, capacidad de soportar, poder espiritual para permanecer. Es una tenacidad de espíritu que se aferra a Cristo en medio de la presión que viene, las presiones que vienen de la vida, y uno se mantiene así hasta que venga la victoria. Y ese carácter y ese espíritu y esa actitud Dios lo forja por medio de las pruebas. ¿Cuántos desean tener una clase de perseverancia así? Yo quiero tener una clase de perseverancia así. Por eso cada vez que estemos en pruebas, que tenemos pruebas, que caemos en pruebas, como ¿se acuerdan el de la parábola del buen samaritano que cayó en manos de ladrones? Bueno, a veces nosotros sin saber, sin esperar, sin planear, caemos, tropezamos con pruebas, con tribulaciones que vienen de repente, nos maltratan y como el pobre hombre de la parábola a veces nos dejan medio muerto. Ahora, si pasamos la prueba, somos fortalecidos, hemos ganado perseverancia, hemos ganado confianza, hemos ganado tenacidad. Mira el Salmo 40, por favor. El Salmo 40 es una hermosa ilustración de esto. Salmo 40, versículo 1. Mire lo que dice el Salmo 40, versículo 1. Dígame si esta no es la experiencia que muchas veces tenemos cada vez que salimos de una prueba. El Salmo 40 es una ilustración de lo que sentimos después que la prueba terminó, después que pasamos la prueba, después que obtuvimos la victoria. El Salmo 40 lo retrata muy bien. Dice el versículo 1, ¿qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Y eso es lo que pasa, lo que sentimos después que pasamos la prueba y alcanzamos la victoria. Hay alabanza y hay un nuevo cántico en nuestro corazón. Y déjeme decirle también esto, cuanto más difíciles son las pruebas, más dulces son las victorias. Gloria a Dios por eso. Tercera clave para convertir nuestras pruebas en victorias. Dijimos, primero, una actitud de gozo. Segundo, dijimos una mente que entiende, entendimiento de que lo que estoy pasando, Dios lo está mandando, Dios lo está permitiendo y eso está produciendo algo muy bueno dentro de mi vida. Y al final yo me voy a levantar y voy a cantar alabanzas al Señor. Pero la tercera actitud que tenemos que tener, versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué? ¿Su obra qué? Completa. La tercera clave para convertir nuestras pruebas en victorias es tener una voluntad sumisa. ¿Una voluntad qué? Sumisa. Una actitud de gozo, eso se aprende. Entender el propósito de las pruebas, lo que la palabra nos dice acerca de ellas y del beneficio que traen. Y tercero, una voluntad sumisa. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabe? Este es un mandamiento. Es un mandamiento para vos, hermano y hermana, y es un mandamiento para mí. ¿Cuál es el mandamiento?
deja que Dios haga su obra en tu vida. Deja a Dios que obre en tu vida. Que la perseverancia haga lo que Dios quiere que haga. Escuche. Sé sumiso, sé sumisa. No te pelees con Dios. No te enojes con Dios. No despotriques contra el Señor. Sé sumiso. Aceptá la prueba. Aceptá la aflicción. Porque, hermanos, si uno se empaca, yo sé que ese no es un problema que tenemos nosotros, pero lo quiero mencionar igual. Si uno se empaca cuando le está pasando cosas, ¿y por qué esto me pasa a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Y por qué lo otro? Y nos empacamos porque no entendemos. Mayormente uno se empaca cuando no entiende. Por eso es importante la segunda clave, entender. Tener una mente que entiende. Porque cuando uno no entiende, se empaca. Uno se empaca y cuando uno se empaca, quizás Dios tenga que disciplinarte. Por empacarte encima que está pasando una prueba, Dios tiene que disciplinarte por empacarte. Jonás se empacó, ¿se acuerdan? Fue una prueba la de Jonás. Anda a predicarle a tus enemigos a Nínive. Una prueba. Y él se empacó y no quiso ir. Y encima de la prueba ahora tenía una situación peor. O sea, la aflicción, mejor dicho, la aflicción, sí, de la disciplina de Dios. Hebreos 12:5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si cuando estamos pasando por pruebas nos ponemos a patalear, como cuando nosotros a nuestros chicos no lo dejamos ver televisión, o no lo dejamos ver internet, o no lo dejamos salir a la calle, y patalean y hacen berrinche, porque no les gusta, ¿sí?, lo que les está pasando. Si nosotros tenemos la misma actitud en medio de las pruebas, y pataleamos y nos enojamos, hermanos, la cosa se va a poner peor. Entonces es mejor ser ¿qué? Sumiso. Ser sumiso. Porque si no va a doler más. La única manera de vencer la prueba es pasar la prueba. A veces nos encantaría, ¿no?, que en medio del túnel oscuro haya alguna puerta de emergencia, ¿no? Tipo, zafamos por esta y la hacemos corta, porque hace cuánto que estoy pasando por esto. Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? Entonces buscamos puertas de salida, puerta de emergencia. Pero la puerta de salida está al final de la prueba y esa puerta dice victoria. Pero para poder tener esa victoria hay que atravesar y hay que pasar esa prueba. Pablo lo dijo en 1 Corintios 10:13. No te ha sobrevenido ninguna prueba, tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Qué es Dios? Fiel, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, con la tentación, Él dará la salida. ¿Qué dará? La salida para que puedas soportar. Y esto, hermanos, nos llama a nosotros a tener una actitud sumisa en medio de las pruebas. No patalear, no encapricharnos, no empacarnos, no enojarnos con el Señor, ni ponernos a discutir con Él, ser sumiso y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, aquí estoy, mi vida es tuya, mi vida te pertenece y yo creo que al final de esta prueba vos me prometiste la victoria. Entonces, tengamos una actitud de gozo en las pruebas, dice Santiago, porque las pruebas traen cosas buenas a nuestras vidas. Segundo lugar, entendamos que Dios está haciendo esto para que tengamos una mayor perseverancia, una mayor fortaleza, una mayor capacidad de soportar para prepararnos
para futuras pruebas. Y tercero, seamos sumisos en la prueba. Dejemos que la perseverancia haga la obra que tiene que hacer. Dejemos que Dios termine lo que empezó con esta prueba, con la prueba que estás pasando. Dios tiene un propósito. Deja que Dios trabaje en tu vida. Deja que Dios obre en tu vida. No cortes lo que Dios está haciendo. No cortes porque te perjudicas vos mismo. Estás deteniendo un proceso que es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez, porque es a eso lo que el Señor nos quiere llevar en nuestra vida. Dejemos que la perseverancia haga su obra perfecta. Dios está tratando de hacernos mejores creyentes de lo que somos, y eso es una bendición para nuestras vidas. Ahora, en todas las cosas que el Señor te mete, el Señor te hace crecer. El Señor en un momento nos tiene que sacar la mamadera, ¿no? Pero ¿por qué le sacamos la mamadera a nuestros hijos? ¿Para que prueben qué? Una mejor comida, comida más sólida. Queda feo, ¿no? 15 años tomando la mamadera todavía. No está bien, no es normal. Por eso, por amor, le quitamos la mamadera y ellos sufren como locos. Y a veces no queremos que sufra, entonces le encajamos el chupete. O si no, le enseñamos que se chupe el dedo. Porque no queremos que sufran. No queremos que lloren. Bueno, gracias a Dios, Dios es un Padre perfecto. Y Él sabe que aunque lloremos, nos va a sacar la mamadera igual. Porque Él tiene comida sólida, manjares para darnos. Y Él quiere que probemos otras cosas que nos van a gustar más que la mamadera que hemos estado tomando hasta acá. Que te quite la mamadera el Señor es algo necesario, pero también es algo maravilloso para nuestras vidas. Usted leyó el último capítulo del libro de Job. Al final Job le dio gracias a Dios por todo lo que pasó. Dijo Job: de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Al final le dio gracias a Dios por haberle sacado la mamadera. Por eso, cuando estés pasando por una prueba, sé sumiso, encomendá todas tus cosas al Señor, encomendá tu alma a Dios, encomendá tu vida a Dios, porque hay una promesa. Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino y Él hará, Él lo hará. Déjeme decirle para ir terminando que la perseverancia no es la meta, no es lo que Dios busca con las pruebas. No es la meta. La meta es la madurez espiritual. Esa es la meta. Funciona de esta manera. Pasás por una prueba, te volvés más fuerte espiritualmente hablando. Esa mayor fortaleza te capacita para enfrentar pruebas mayores. Y todo ese proceso te va a hacer más maduro espiritualmente. La palabra perfección en el verso 4 es sinónimo de madurez espiritual. ¿Por qué tengo que dejar que la perseverancia haga su obra completa en mi vida? Porque eso va a traer madurez espiritual. Y en palabras del apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2:14, ¿por qué es necesario madurar espiritualmente? Porque cuando uno madura espiritualmente, se convierte en un padre en la fe para otros. Amén. Amén. Cuando uno madura espiritualmente, se convierte en un padre en la fe para otros. Eso es lo que dice el apóstol Juan de lo bueno de la madurez espiritual. Deja de ser un hijito, deja de ser un joven en la fe para convertirte en un padre espiritual que ayuda a otros en el camino de Cristo. En palabras de Pablo, en Filipenses 3:15, es beneficioso alcanzar madurez espiritual, porque cuando maduramos espiritualmente aprendemos a depender más de Dios y nuestra comunión es más profunda. Qué paradoja esto, ¿no? Porque a veces parece que uno
niega algunas verdades para favorecer otras, pero no es así. Déjeme decirle una cosa, la oración es vital, la oración revela y muestra que hay un corazón que ama a Dios. Pero déjeme decirle, la cantidad de tiempo que yo oro no es lo que contribuye a mi madurez espiritual. Puedo orar mucho tiempo y aún así, cuando vienen las pruebas, flaquear en mi fe. Cuando vienen las pruebas, ponerme mal, porque al final, ¿para qué estoy orando y al final no pasa lo que estoy esperando o pasa todo lo contrario? Lo que trae esa madurez, lo que trae comunión profunda con el Señor, una mayor dependencia de Dios y una mayor comunión con el Señor es la madurez espiritual. La madurez espiritual trae esa comunión profunda, porque el apóstol Juan en 1 Juan 2:14 dice, ustedes padres, habla de los creyentes que han madurado espiritualmente, ustedes son los que conocen al que es desde el principio. O sea, los que son personas maduras espiritualmente son gente que conocen a Dios en la intimidad, conocen a Dios en su caminar, entienden los pensamientos de Dios, tienen comunión profunda con Dios y perciben la voz del Señor en su interior. Y eso, hermanos, se logra por medio de este proceso bendito que es atravesar en medio de las pruebas para lograr madurez espiritual. Como dijo Pablo en Gálatas 4:19, pasamos por las pruebas hasta que Cristo sea formado en vosotros. Madurez espiritual, esa es la meta final. Y déjeme decirle, solo las pruebas hacen eso. Conclusión, Jeremías 48:11. Mire este versículo, un hallazgo para mí, porque la verdad no lo tenía presente y se los quiero compartir. Jeremías 48:11 y terminamos con este versículo. Jeremías 48:11. Y anótenlo en su Biblia, márquelo como un recordatorio de esta verdad, de que por qué es necesario las pruebas que nos llevan a la madurez. Miren, Jeremías 48, versículo 11 al versículo 12. Miren lo que dice. Dice el Señor, quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Cómo estuvo? Quieto, tranquilo. Y sobre su sedimento ha estado reposado. Estaba quieto y reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija. O sea, como el vino, ¿no? No lo pasaron de vasija en vasija. Ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Sigue teniendo el mismo sabor que antes y sigue teniendo el mismo olor que antes. Por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Déjeme leérselo en la Biblia traducción lenguaje actual. Escuche esta versión. Desde un principio Moab siempre ha disfrutado de paz. Ni uno solo de sus habitantes ha sido llevado prisionero. Moab se parece al buen vino. Siempre ha estado en reposo y en el mismo lugar. Por eso le ha ido bien y no ha perdido sus tradiciones. Pero ya se acerca el día en que lo atacará el enemigo y se lo llevará prisionero. Les juro que así será. ¿Cuál es el problema acá con Moab? Moab, un pueblo enemigo de Dios y de Israel, un pueblo pecador, un pueblo inconverso, un pueblo inmoral. Ahora, ¿sabe por qué este pueblo era así? Porque Moab nunca había tenido problemas en su vida. ¿Cómo estuvo Moab? Quieto, tranquilo, en reposo.
Y esa era la causa de por qué Moab era tan pecador, tan impío, tan inmoral y tan perverso. En otras palabras, hermanos, una vida sin problemas produce un carácter débil. Cuando nosotros decimos, ¿cómo me gustaría que esté todo tranquilo? A ver cuándo un día de paz, por favor, que no se ponga todo patas para arriba. En definitiva, eso hace más mal que bien. Moab era como era porque nunca había tenido problemas, porque nunca había sufrido lo que otras naciones habían sufrido, como el vino que queda demasiado tiempo. ¿Qué pasa con el vino cuando queda demasiado tiempo reposado? Se convierte en vinagre. En cambio, cuando el vino llega a su tiempo y se lo saca del recipiente donde está y se lo vuelca, entonces ahí sigue manteniendo su dulzura y sigue siendo un vino rico. Bueno, déjeme decirle, Dios te sacude de acá y te sacude para allá y te sacude para acá y te sacude para allá para quitar todo lo amargo y lo agrio de tu vida y hacer que tu vida sea un vino dulce para la gloria de su nombre. Eso es Dios obrando en nuestras vidas. Y si nosotros, mientras Dios está haciendo todo esto, podemos enfrentar las aflicciones con gozo, entendiendo el propósito por el cual Dios lo hace y con una voluntad sumisa, entonces vamos a convertir nuestras pruebas en victorias para la gloria de Dios. Y esa es la esperanza y el aliento que nos da la palabra del Señor. Ahora, si alguno esta noche no tiene esta esperanza, si alguno esta noche no tiene esta seguridad y esta paz, es porque todavía no le ha rendido su vida a Jesucristo. Todos aquellos que vienen a Cristo, renunciando a sus pecados, renunciando a confiar en sus fuerzas y poniendo la confianza solamente en Él, que murió por tus pecados en la cruz y resucitó al tercer día, solamente esas personas pueden ser salvos y disfrutar esta clase de vida que nos promete la palabra de Dios. Solamente tenés que venir y rendirle y entregarle tu vida a Jesucristo. Y este es el llamado que el Espíritu Santo le está haciendo a tu vida. ¿Querés vivir una vida así? ¿Querés tener esta esperanza en tu vida? ¿Querés tener esta seguridad? Bueno, hermanos, esta seguridad, amigos, esta esperanza viene cuando Cristo viene a reinar en el corazón de un hombre y de una mujer, grande, joven o pequeño. Porque la causa de todo esto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Yo le invito a ponerse de pie en esta